Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, esta segunda sesión de esta serie de charlas a las cuales les invitamos a venir para poder reflexionar juntos sobre algo que a nosotros nos atañe a todos: la plenitud, la abundancia de vida, la felicidad. Todos deseamos ser felices, todos, absolutamente todos. Yo no he encontrado a una persona que a la pregunta, oye, ¿tú quieres ser feliz? Y que me responda, no, yo realmente así me quedo bien. Mucho menos una persona que me diga, no, yo quiero ser infeliz, al contrario, desdichado. Hay algunos que son desdichados, pero es otra cosa, no hay una voluntad, sino situaciones de la vida. Y hoy en nuestro mundo de hoy, constatamos este desánimo por la vida, constatamos vidas truncadas, constatamos vidas maltrechas, constatamos vidas no felices. Que sean personas que tienen una buena posición socioeconómica como personas completamente marginadas. Que sean personas que estén rodeadas de seres queridos, esposa, hijos y otros, como aquellos que están solos. Si somos atentos, nos damos cuenta que la infelicidad está presente en muchos corazones, inclusive, y eso es lo más triste, en muchos católicos, en muchos cristianos. Vidas insatisfechas. Eso sí está triste, porque tenemos todo para tener una vida plena y no lo hacemos, no lo vivimos. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces, tenemos que reflexionar y cuestionarnos, ¿esto por qué? Sobre todo nosotros como cristianos. Hoy vamos a hablar de la vida cristiana, una vida cristiana en plenitud. Ayer se habló sobre la vida humana, el primer nivel, la vida humana, y específicamente el hermano José quiso abordar el aspecto tan importante del trabajo humano. Es que mi trabajo me planifica, es que mi trabajo realmente, mi vida humana, la vivo plenamente, grosso modo, o tiendo a esa plenitud constantemente, o al contrario. Hoy nos vamos a centrar más en esta sabiduría sobre la vida cristiana. Nosotros los bautizados. Para mí sí es verlo en el mundo, en los paganos, uno puede decirse, bueno, es normal, ellos no tienen a Dios. Pero cuando me volteo a mi iglesia, y que a veces yo mismo me veo en el espejo, evidentemente digo, pero los que dicen tenerlo, tienen una cara y viven una vida cristiana que dices, híjole, pues ganas, así como que ganas de ser católico no me dan. O sea, que si nos ven los paganos, dicen, si esto es el catolicismo, si tomamos fotos cuando vamos entrando a misa, durante la misa y después de misa dices, híjole, pues realmente no. O sea, así como que felices y plenos, esas gentes no se ven. Eso sí es un drama. Todos los hombres deseamos por naturaleza ser felices. Buscamos la felicidad incansablemente, pero muchas veces por caminos erróneos. Buscamos una plenitud de vida, pero muchas veces por caminos erróneos. Dios nos creó para ser felices. Por eso está en nuestro corazón. Dios nos creó para ser felices. A lo largo y ancho de la Escritura, Dios nos habla de esa plenitud de vida para la cual fuimos creados, y Jesús nos dice que esta es la razón de su venida, la razón de su encarnación es para tener esta plenitud, esta abundancia de vida. Yo para eso he venido. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. La encarnación, la vida, obra, salvación de Jesucristo es justamente para traernos Él esta plenitud. Felicidad y plenitud
Si no son palabras sinónimas, sí están muy aparentadas. Normalmente, según la definición en un diccionario, la plenitud es un estado, es el estado de una persona o de una cosa que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Evidentemente nosotros no lo alcanzamos de un golpe y nos mantenemos ahí, realmente es una progresión, vamos escalando, es como cuando subes una montaña, una buena montaña, aquí como las Antenas o el Cerro de la Silla, el Pico Norte. Es cuesta arriba, es pesado y a veces ya no podemos, pero te volteas y ves el paisaje y te das cuenta cómo vas ascendiendo y finalmente el paisaje va cambiando. Te detienes un momento, descansas. Ahí el novicio lo acompañé a una subida a una montaña el otro día y se dio cuenta que ya no tengo condición, pero llegamos hasta arriba. Y nos anima el poder llegar a la meta. Estás cansado, te das la vuelta y dices, híjole, pues ya lo que le subí, ya ves un paisaje maravilloso y eso te da ánimos y sigues subiendo. La plenitud en este mundo finalmente tampoco se va a encontrar de un tajo y es para mantenerse ahí, eso no es cierto tampoco, eso no es verdad. Pero sí, en esta ascensión constante, vamos poco a poco, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con deseo, ascendiendo poco a poco y vamos alcanzando esa plenitud, viviendo plenamente. Algún día estaremos en la cima, eso se llama el cielo. Pero para poder llegar al cielo, a esa cima, tenemos que hacer ese esfuerzo en la vida de ir subiendo poco a poco. A veces haciendo grandes pausas de descanso, porque sí, el bofe lo vamos derramando ahí en todo lo que va pasando. Y tenemos que retomar el aire, tenemos que respirar y descansar, pero enseguida otra vez le volvemos a seguir y casi siempre hay alguien que va adelante. Estoy seguro que si yo no hubiera ido con el novicio hace un mes en esa montaña, que él sí parecía gacela, aunque tiene más años que yo, si él no hubiera ido más adelante, yo pienso que yo me hubiera desanimado a la mitad porque yo ya no sentía que no podía, me di cuenta de mi falta de condición física. Pero siempre hay alguien adelante, alguien que te dice, ¡hey, sí se puede! Mira, yo llegué más lejos, ¿sabes? Tú puedes llegar, si yo llegué, tú puedes llegar acá. Es de hecho lo que nos dice la Virgen María, porque ella, dice la Iglesia, ella es la criatura más cercana a Dios y al mismo tiempo la más cercana al hombre, la que mejor te puede entender y comprender, y la que siempre te está diciendo, hey, sí se puede, yo pude, tú puedes. Ay, madre, pero tú eres la madre de Dios, tú eres su hijo. Una criatura como nosotros, que creyó, que nunca dejó de creer. Así este llamado a la felicidad, esta sed de plenitud, no la opaquemos, no creamos que es imposible, pero hay que hacer un esfuerzo, claro está. En nuestra vida entonces existe esta sed de realización, por ello es importante de reflexionar a esto, es importante de constantemente estar reflexionando sobre esta verdad y los medios que me permiten alcanzarla a lo largo de nuestra vida, los medios que me permiten ir ascendiendo, los medios que me permiten ir superando los cansancios inevitables en esta búsqueda de plenitud, en esta búsqueda de sabiduría. En Jesús todo es plenitud. Para nuestra vida cristiana todo es plenitud. Aquí tomo algunos textos de los apóstoles, comenzando con Juan en el prólogo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Desde el inicio de su evangelio, San Juan nos dice, de su plenitud, ¿de quién? Del verbo, del logos, el hecho carne. De él hemos recibido todos una gracia y otra, y otra. Es decir, cada vez, cada paso, cada acto de fe, cada decisión buena que tomas, Él te está dando una gracia para que sigas adelante. Y una felicidad sigue a otra felicidad. El camino es arduo, el camino es doloroso, porque también para ser felices nosotros generalmente, es un error que ojalá borremos de nuestras mentes y de nuestros espíritus. Nosotros
cuando pensamos en felicidad, cuando pensamos en plenitud, naturalmente pensamos en no dolor, no sufrimiento, rápido, fácil. Ese es un primer error. Eso es un obstáculo a tu verdadera felicidad. ¿Cuánta gente no está viviendo y esforzándose inútilmente en ser feliz, evitando el sufrimiento, que se hagan las cosas rápido y que sea fácil? Eso es una falta de inteligencia. Esa es una insensatez que es la actitud contraria de la sabiduría. Lo contrario del sabio es el insensato, dice la Biblia. Pensar que yo puedo ser feliz en este mundo sin dolor, que puedo llegar a esa plenitud rápido, eso es una insensatez. Juan viene y nos dice en el prólogo, Él, el Verbo hecho carne, de su plenitud, de Él hemos recibido gracia sobre gracia, es decir, una gracia constante, cotidiana, para seguir avanzando en ese camino, en esa conquista de la felicidad. Pero tienes que cooperar, porque la gracia, dirá Santo Tomás de Aquino, no destruye la naturaleza. Vas a seguir sufriendo, vas a seguir penando. Pero hay una gracia que va a venir y va a ser un soporte y te va a elevar, para que vivas tu vida con todo y sufrimientos, con todo y penalidades, y sigas ascendiendo. Y en esa ascensión y dentro de ese cansancio, es más, gracias a ese cansancio, tú vayas experimentando poco a poco esa plenitud, esa felicidad. Entonces, ayer decía, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que lo propio del sabio es buscar la verdad, transmitirla y refutar los errores. Bien, un error que tenemos que refutar si queremos ser sabios. El primero es ese. Deja de pensar, eso es una insensatez, que para ser feliz y pleno tiene que ser fácil, rápido y sin dolor. Si comienzas a integrar eso en tu vida, comenzarás entonces a ser sabio, a vivir de esta sabiduría. La última oración de Jesús antes de la pasión, Juan 17, pero ahora yo voy a ti, Padre, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. ¿Y qué está diciendo en esa oración? Me voy a entregar a ti, voy a la cruz, acepto tu voluntad, voy a la muerte, voy a sufrir, va a parecer un fracaso. Tengo que decir estas cosas, algo que no nos parece, algo que no le pareció a Pedro, que no le pareció a los 12, pero las tengo que decir, porque a veces la verdad cala, la verdad duele. A veces cuando se nos presenta la felicidad que el Señor nos presenta, decimos, ay, porque no tiene una cara como la que nosotros nos imaginábamos. Pero el Señor dice, yo tengo que decir estas cosas para que tengan mi plenitud. Si un día te encuentras algún predicador que te dice que la vida cristiana es súper, que es fácil, que es ligero, que no va a pasar nada, que los problemas se van a ir, que si le entregas tu vida a Dios, hermano, tus problemas se van a derretir como el hielo bajo el sol. Tus enfermedades, si tú crees tus enfermedades, tú puedes sanar, tú tienes el poder porque el Señor está vivo. Y tú te la crees. Y llenas esos templos. Cuando aquí el Señor dice, yo digo estas cosas para que tengan en ellos mi plenitud, esas cosas es su pasión. Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Y esa glorificación es la cruz. Mateo 24, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Pablo, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora la vida será nuestra plenitud.
ahora que Él ya nos ha dado la vida, ahora que Él ya murió por nosotros, ahora que Él ha resucitado, ahora ya será nuestra plenitud. Esa es nuestra plenitud. Efesios, ella, la iglesia, es su cuerpo, nosotros. Y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. En la iglesia, el Señor está desplegando su plenitud. Ahorita voy a dar algunos ejemplos de cada una de las tres sabidurías en la vida cristiana. Pero ya aquí, San Pablo nos da un gran panorama. En la iglesia, el Señor derrama su plenitud. ¿Pero eres iglesia? Sí lo eres por ser bautizado, obvio. Pero, ¿eres iglesia en tu vida de todos los días? Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como joven, como estudiante, como trabajador. ¿Eres iglesia? ¿Cuántos católicos que no tienen un apostolado? ¿Cuántos? La mayoría de los que van a misa, la mayoría, es eso, domingo, cristianos de domingo, católicos de domingo. No somos iglesia, eso no es ser iglesia. Cuando comenzamos a vivir de la gracia, que es la nuestra, de ser iglesia de Cristo, que somos su cuerpo, entonces se despliega su plenitud porque su plenitud es Él es la cabeza. Como un aceite, dice uno de los salmos, que se derrama. Los reyes que les derramaban, los ungían, ungiéndoles con aceite, y claro, se desparramaba el aceite en toda su cabeza, en su barba, en su cabello, en sus hombros y en sus túnicas. Pero para ello necesitamos estar adheridos a ese cuerpo. Y esto no se hace de una manera formal, porque soy bautizado, sino de una manera vivencial, vivir como iglesia, vivir como esposa de Cristo cada día. Más adelante, Efesios 4, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. La Escritura, a lo largo y ancho, aquí solamente tomo esos pasajes del Nuevo Testamento donde se nos habla de la plenitud en Cristo. Nosotros somos cristianos, es una vida cristiana porque está fundada, está establecida, se construye en la roca que es Cristo. Esos textos nos hablan de esta plenitud que se encuentra en Cristo. En Cristo todo es plenitud. Y aquí comienza evidentemente a desvelarse la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo vivir en plenitud mi vida cristiana? Obvio, es Cristo. Y de aquí surgen ya muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo vivo de Cristo? ¿Lo conozco? ¿Busco conocerlo cada vez más, etcétera? ¿Cómo ser sabio en mi vida cristiana? Hay dos tipos de sabiduría. Ayer se los comenté, se los recuerdo rápidamente para quienes no estaban aquí ayer. Dos tipos de sabiduría. Primeramente, una sabiduría adquirida, una sabiduría que nos compete a nosotros, que tenemos que echarle ganas, que es el fruto del trabajo, del estudio, de la reflexión constante. Es una virtud intelectual, una virtud a adquirir. La sabiduría, en primer lugar, es una virtud intelectual que la adquirimos a través del estudio, a través de la reflexión, a través de la búsqueda constante de la verdad. Esta sabiduría es la que perfecciona la razón. Esta sabiduría adquirida, esta virtud intelectual, es la que va a llevar a mi razón o a mi inteligencia, bueno, a la razón, a su perfección, es decir, una inteligencia que está siempre despierta y ávida de lo real. A este tipo de sabiduría adquirida pertenece el saber filosófico, el saber humano, y el saber teológico. Está esta segunda sabiduría que es la infusa, donde el Espíritu Santo, ella viene de arriba, ella no depende de nuestro esfuerzo. Aquí es un don que el Señor nos da, que el Señor nos quiere dar, y que para ello tenemos que estar simplemente en una disposición, y como la Virgen María decirle, fiat, hágase en mí.
esta sabiduría infusa perfecciona la fe. La sabiduría adquirida perfecciona la razón. El don del Espíritu Santo, la sabiduría, va a perfeccionar nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Para que la fe la llevemos a su plenitud, para que seamos de verdad hombres y mujeres de fe, para que nuestra vida formal, es decir, la vida sacramental, la vida litúrgica, hasta el cumplimiento de los mismos mandamientos, sea realmente una vivencia de fe y no solamente un cumplimiento formal de actos, de gestos, de actitudes en la iglesia. ¿Sí me explico? A ver, explíquenme. La sabiduría infusa perfecciona la fe, entonces. Es muy común a veces escuchar a gente que viene, padre, es que, ¿estoy perdiendo la fe o ya perdí la fe? O, ¿qué hago con mi hijo, padre? Porque pues, ya no quiere. Dice que ya no, dice que ahora ya entró a la universidad y que no, que él ya no cree en Dios, que ya está estudiando, que ya está leyendo buenos libros y que... Sí, tienen la fe del bautismo, ahí enterrada. Pero, ¿la has desenterrado? ¿La has cultivado? ¿Le has pedido al Señor, como los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe? Generalmente no. Y decimos que perdimos la fe, y decimos que ya no creemos, y decimos que... Y ponemos en duda todo. La sabiduría mística, que es esta, infundida por el Espíritu Santo, va a perfeccionar la fe. Es la importancia. La teología va a fortalecer la fe. La teología va a esclarecer la fe. Pero solamente este don infuso en nosotros la lleva a su perfección. Y ese don lo tenemos todos. Por el solo hecho de ser bautizados y confirmados. ¿Lo sabían? Es un don divino. Estamos entonces hoy viviendo en una época en la que la ciencia se ha divorciado de la sabiduría. Desde el siglo XVII, con la Revolución Francesa y el siglo de la razón o la Ilustración, como se le conoce, hoy más que nunca necesitamos, es imperioso, una reconciliación entre la ciencia y la sabiduría. Desde la Ilustración, el hombre se ha estancado. Se ha estancado y ha caído en un error gravísimo para la inteligencia. El pensar y el creer que el conocimiento de lo aparente, solamente aquello que los sentidos nos dicen, aquello que podemos mesurar con microscopios, con telescopios y con artefactos creados por el hombre, que solamente eso es verdad. Que todo lo que la ciencia no te pueda comprobar, o sea, son falacias, son teorías, son mitos, ¿no?, para niños, para mantenerte un poquito tranquilo en una inteligencia infantil. Es lo que dice el cientismo. Y desde ese tiempo hemos perdido cada vez más la noción que la ciencia, el conocimiento de la razón, el conocimiento científico, como lo llamamos hoy, si lo disociamos de el entendimiento y la comprensión de lo real, que es la filosofía, hacemos un agravio tremendo a la naturaleza humana. Una cosa es la comprensión, el conocimiento científico, en este caso de lo aparente, de lo que se ve, de lo que se puede tocar, de los sentidos. Y otra cosa es la comprensión de la realidad. Son dos cosas muy distintas. La ciencia descubre a partir de la experiencia, de la experimentación, mejor dicho. La filosofía es a partir de la experiencia, y la experiencia va más lejos que la experimentación.
Entonces aquí hoy necesitamos, y la Iglesia nos lo pide desde Juan Pablo II, particularmente para nosotros, con Fides et Ratio, esta reconciliación entre la ciencia y la sabiduría. Una ciencia que no es sabiduría cae forzosamente en el cientismo, en una degradación justamente de lo que es la verdad de las cosas, del mundo y en definitiva del hombre. Es una visión reductora el cientismo, reductora de la verdad de las cosas, por ende de Dios también. No debe de haber oposición nunca entre la ciencia y la sabiduría, entre la ciencia y la filosofía. Es Dios mismo el que nos hizo capaces de descubrir, de tener hambre de la verdad. Es una de las frases emblemáticas de Aristóteles. Todos por naturaleza deseamos saber. Así comienza la metafísica, su libro. Todos, todo ser humano por naturaleza deseamos conocer. Veamos la experiencia desde que nacemos. El bebé, esa parte de la infancia, el bebé nos muestra claramente en la naturaleza su deseo de conocer. Y cómo se va despertando poco a poco su inteligencia. Y en la vida, ahorita en donde estamos nosotros, ya dejamos de ser bebés y tengamos 20, 30, 40 o más años, normalmente seguimos con un deseo de conocer. Aquellos que ya no tienen este deseo, algo grave ha pasado en sus corazones y en sus inteligencias. Son personas totalmente troncadas, son personas que viven infrahumanamente. Dios es el que puso esta hambre y este deseo, ¿por qué? Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Porque esta imagen y semejanza es tu inteligencia, es tu voluntad. Así nos creó. Hombre y mujer los creó. A imagen y semejanza suya los creó. Esta imagen y semejanza es esta capacidad de conocer la verdad, esta capacidad de amar y de ser amado, a partir del bien objetivo de las cosas, que es la voluntad. ¿Para qué nos los dio? Para desplegar las alas, para alcanzar el vuelo, un vuelo alto. Es así que comienza Juan Pablo II, esa encíclica maravillosa, que quienes no la han leído, en verdad, no se pueden morir sin leerla, si no se van a ir al purgatorio. Fides et Ratio, ya no digo de comprenderla, leerla. Así comienza Juan Pablo II, poéticamente. La fe y la razón son como las dos alas que se le dan al ser humano para que emprenda el vuelo y pueda partir de la tierra, porque pues partimos de aquí el vuelo, pero para poder comprender desde las alturas la verdad. Fe y razón, inseparables. Este vuelo, estas dos alas, entonces nos llevan a ese conocimiento profundo de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser. Y eso ya nos da ese gozo de sentirnos plenos, de ir ascendiendo poco a poco esa montaña de la vida, que nos va dando la perspectiva de la planicie de una manera maravillosa cada vez que damos un paso más. La pregunta entonces, para un discípulo de Cristo, queda así. ¿Cómo impregno mi vida cristiana entonces de cada una de estas sabidurías? De estas dos sabidurías, evidentemente, decimos que son dos, pero se vuelven en tres, porque la filosófica y teológica hacen parte de la adquirida y la sabiduría mística de la infusa. Es a partir de ahí entonces que nosotros, como Comunidad San Juan, el Padre Filip, Santo Tomás de Aquino, hablan de tres sabidurías. De dos se vuelven tres. Para nosotros cristianos entonces, que es el objetivo de esta charla, de esta reflexión, de esta mañana, ¿cómo entonces, cómo impregno mi vida cristiana de cada una de estas sabidurías? Primeramente, la sabiduría filosófica. Puse estas cortas definiciones. No es extensivo, no es exclusivo, evidentemente,
pero solamente para tener ahí una definición que nos pueda medio ayudar, si es posible. La sabiduría filosófica, ¿cómo ser un cristiano filósofo? O sea, un cristiano viviendo de esta sabiduría filosófica, bueno, espiritualizando lo humano. Ya con la razón. Con la razón que me dice, por la experiencia misma, que no solamente lo que se ve, que no solamente lo que puedo tocar, que no solamente lo que puedo experimentar, es que hay cosas en el mundo que existen y que escapan a mis sentidos, pero que no las puedo alcanzar sin mis sentidos. Por ejemplo, el amor. El amor existe. Muéstramelo. ¿De qué color es? ¿Cuánto pesa? ¿De qué tamaño? ¿Es liso? ¿Es rugoso? No me dé la respuesta psicológica, porque ahí claro me dicen, no, es pesadísimo, parece 30 años con él, no, si espera. No, esa es la respuesta psicológica, que también tiene algo de real, pero no, esto no es filosófico. Todos sabemos que el amor existe, todos decimos que el amor existe. Bien, pues el amor es una realidad que no la puedes encontrar ni mesurar con la ciencia. Y sin embargo tu inteligencia y tu vida, tu experiencia misma te dice el amor existe. Yo quiero amar y deseo ser amado. Es una realidad espiritual y entonces mi vida humana la tengo que ir viviendo espiritualizándola, es decir, yendo más allá de lo tangible, más allá de lo inmediato, más allá de lo que puedo ver, tocar, oír aquí abajo. La sabiduría teológica, bueno, la inversa, humanizando lo divino. Porque el Verbo se hizo carne, nos dice San Juan. Es decir, Dios mismo tomó mi naturaleza humana. En la misa, en el momento que el sacerdote echa una gotita de agua en el cáliz, cuando lo está preparando, dice una oración en su corazón, que grosso modo dice esto en español: como esta gota se mezcla en este vino, podamos nosotros, Señor, nuestra humanidad, ser unida a tu divinidad. La teología, la filosofía teológica me permite humanizar lo divino, porque el Verbo, Dios mismo, se quiso ser hombre, se humanizó, para mí llevarme entonces a esa plenitud que va todavía más lejos que la sola que me da la inteligencia. Y finalmente la sabiduría mística, dejándonos modelar por el Espíritu Santo. La primera, la filosofía, ahorita vamos a ir pasando cada una de ellas. Bueno, vamos a pasar de una vez. Vamos a verlas una por una, cómo impregno mi vida cristiana de estas tres sabidurías. Podríamos pensar para muchos que la filosofía, ¿qué tiene que ver con mi vida cristiana? Pues todo, simplemente todo. Por eso les digo, lean Fidetes Ratio, para que no pasen unos días más en el purgatorio. Ya se libran desde aquí. Y a lo mejor lo libran completamente. ¿Cómo impregno de sabiduría filosófica mi vida cristiana? Buscando irradiar la luz de Cristo en toda mi vida ordinaria. Sí, ¿cómo? Mis estudios, mi vocación o misión en el mundo, mi trabajo, mis diversiones, mis relaciones amicales. Creo que la respuesta a esta pregunta, ¿cómo vivir de sabiduría filosófica mi vida cristiana?, es esto: comprender que tu fe no la puedes disociar nunca de los acontecimientos diarios, cotidianos de tu vida. Otro gran error de muchos creyentes.
Vamos a misa y ahí nos portamos bien. Estamos muy dignos. Y saludamos porque hay que dar la paz y lo hacemos. La paz de Cristo, la paz de Cristo. Y salimos del culto y se transforma el tipo, la tipa. Hay una disociación tremenda que muchos hacemos. ¿Qué tiene que ver esto en mi vida personal? Todo. Si la filosofía, por su etimología misma, es un amor por el saber, el discípulo de Cristo debe de sobresalir en una búsqueda de la verdad. La filosofía busca la verdad, es un amor por el saber. Y el saber se adquiere a través del estudio, el saber se adquiere a través de un deseo y una búsqueda constante de la verdad. ¿Cuánto más? Aquellos que nos decimos discípulos de Cristo, quien dijo, Juan 8, 32 o 31, 32. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos si mis palabras permanecen en ustedes, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y un poquito más adelante, en el 44, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Un discípulo de Cristo es un discípulo de la verdad. Discipulado quiere decir seguir atrás. Bueno, ¿realmente voy en pos de la verdad? Filosóficamente hablando. ¿Para qué? Para emerger del mar de las opiniones en el que hoy en día parece navegar a vela desplegada la humanidad. Hoy, ¿cuántos nos dejamos llevar por las opiniones? Hoy, ¿cuántos andamos hasta interactuando en grupos y redes sociales, opinando? No, para mí es no, para mí... Muy bien, está bien, tenemos derecho y debemos de opinar. La opinión pública. Pero la pregunta para un cristiano, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Tienes fundamentos de lo que estás divulgando? ¿Lo puedes argumentar? ¿Tu negativa o tu posición por esa tal situación? Yo a veces recibo en los grupos tales comentarios o opiniones y digo, pero qué falta de criterio. Qué falta de criterio. Nos dejamos llevar. Es que cuando les digo ciertos errores, parece que no lo había visto así. Pues sí, porque lo ves superficialmente, porque no eres un discípulo de la verdad. Porque eres como la mayoría, te dejas llevar por las opiniones de la gente. Porque no razonas, porque no reflexionas. Ayer se veía que esta búsqueda de la verdad abarca todas las dimensiones de la vida humana. Hoy centrémonos solamente en esta, en la búsqueda de la verdad de nuestra vida cristiana. Es decir, esta filosofía, esta sabiduría filosófica en mi vida cristiana es comprender que es imposible esta disociación de entre lo que digo creer y mi vida concreta de todos los días. Que fe y razón son inseparables. En esta encíclica Juan Pablo II dice, aquel que separa la fe y la razón cae en dos errores gravísimos. La fe sin la razón se cae en una herejía que se llama el fideísmo, que es un sentimentalismo pueril, religioso. Al contrario, la razón sin la fe cae en el otro extremo, en un racionalismo que te impide, en lugar de llevarte esa plenitud, te está enterrando, estás enterrando tu inteligencia, estás cortándote una ala y por lo tanto jamás podrás elevar el vuelo. Si no te mutilas la ala completa, simplemente no te crecen las alas, son como de gallina. Entonces, aunque le eches muchas ganas corriendo, ¿no? Y creas que estás volando, apenas despegas unos centímetros de la tierra. Y muchas veces eso te hace sentir un águila. Y no eres más que una gallina, gorda y desplumada. Es el cientismo o el fideísmo.
No podemos separar. Y como cristianos tenemos entonces que siempre estar en esta comunión entre esta exigencia de la fe y la razón. Cuando buscamos la verdad, estamos irradiando entonces la luz de Dios en nuestra vida ordinaria, porque Él es la verdad suprema. Cuando buscas la verdad, cuando no te detienes en las opiniones, cuando dejas de compartir simplemente por compartir en tus redes sociales y hacer comentarios sobre tal, que sea política, religión, lo que sea, pero que lo haces simplemente por lo que tú crees o por seguir la opinión del común, pero que no tienes fundamentos para ello, no estás irradiando la luz de Cristo. Al contrario, si buscas la verdad y entonces reflexionas y sopesas tus palabras, y esa verdad encontrada, entonces sí, cueste lo que cueste, la digo porque la tengo que proclamar, cueste lo que cueste porque me pueden borrar de esos grupos, me pueden excluir, porque ya no voy a opinar como la mayoría, porque voy a ser una piedra de tropiezo, una mala conciencia, dicen. Entonces tenemos que comprender que, por ejemplo, mi vida estudiantil, mi ser esposo, mi trabajo, mis diversiones, todo eso no puede ser disociado de mi ser cristiano. Por ejemplo, mis estudios, preguntarnos, quienes están estudiando, ¿los estoy haciendo realmente cristianamente? Claro, yo tengo que estudiar, un estudiante, un universitario, estudiar cristianamente, es decir, no solamente para adquirir un cúmulo de conocimientos de las cosas, sino utilizar mi inteligencia para ahondar cada vez más en la verdad y con ello dar gloria a Dios. Ser estudiantes que todos los días le ofrecen ese trabajo y ese estudio y esa reflexión y ese cansancio al Señor. Y que no solamente se ponen de rodillas el día anterior del examen y que te mandan WhatsApp diciendo, Padre, ¿puedes orar por mí, por favor? Porque mañana tengo un examen bien importante. Sí, claro que oro por ti, pues sí. Pero ojalá tú hayas llevado estos estudios cristianamente también, es decir, ofreciéndoselos a Dios, con el deseo de comprender más allá de los libros, y entonces sí, aunque lo repruebes, serás feliz, ¿sabías? Y estarás dando gloria a Dios. Eso es un lenguaje que va en contra de lo que escuchamos constantemente, hasta en las mismas familias cristianas, donde los papás están exigiendo a los hijos que pasen el examen. No está mal. Claro, estamos pagando. Si lo repruebas es irte a extras y otro pago. Es obvio que... Pero no es eso por lo que los mandamos a la escuela. No es para pasar exámenes. Y qué difícil es salir de este esquema esclerosado. Ahí tenemos que buscar la verdad. ¿Qué es estudiar? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy enviando a mis hijos a estudiar? Mi ser esposo, mi ser esposa, si soy casado, ¿lo estoy viviendo cristianamente? En la verdad de lo que es mi persona, la persona de mi cónyuge, utilizando mi inteligencia para amar cada vez más y mejor en el amor humano, aquel con quien me comprometí para toda la vida. ¿Me estoy comportando realmente como un hombre esposo, como una mujer esposa? ¿O soy un macho? O peor aún, un mandilón. Yo, y eso es un estudio serio que he hecho, considero que es un pecado, eso es un pecado. Ser macho o mandilón. Porque Dios te hizo hombre. Y el machismo y el mandonilismo, como yo los llamo, son degradaciones de tu ser hombre. Así como la mujer. ¿Estás siendo plenamente mujer en tu vida de mujer, de familia, con tu esposo, con tus hijos? O al contrario, es una mujer que se deja pisotear por el macho porque simplemente es hombre. Y tú te sientes menos. Porque es la cultura. Porque es una lápida cultural esto. O al contrario, no, tú eres de esas feministas
que reivindican justamente la emancipación, que es otra cosa muy distinta, la emancipación de la mujer con el feminismo, que es ideológico ya, y que entonces tú te has puesto los pantalones, la corbata y las barbas. Eso también es una degradación de tu ser mujer. Si no tenemos esta sabiduría filosófica, ahora comprenden un poquito por qué estamos como estamos en el mundo de hoy. No puedo disociar mi vida cristiana de esos aspectos tan fundamentales. Mi trabajo lo realizo dignamente, humanamente, para que ese labor y ese esfuerzo cotidiano pueda ser el domingo dignamente elevado en la patena, porque es lo que hacemos cada domingo, en cada misa. Y ser así transformado entonces por Cristo mismo, porque mi trabajo, si solamente estoy trabajando para ganar más, para tener más, eso no te da plenitud. Tu vida laboral como cristiano no te da plenitud, porque como cristiano ese trabajo lo tienes que dignificar elevándolo, divinizándolo. Que trabajo no solamente para tener más, sino para ser mejor persona. Hazte la pregunta, ¿trabajo para ser mejor persona? ¿O solamente para adquirir más posesiones? ¿Para tener un estatuto socioeconómico más holgado? Es por mis hijos, es por mi esposa, claro, son buenas razones y está muy bien. Pero si es eso en primer lugar y no para ser mejor persona, si tu trabajo no te dignifica como ser persona, entonces, obviamente, estarás siendo un mal esposo, obviamente estarás siendo un mal padre, obviamente estarás siendo un mal amigo. Mis diversiones, mis relaciones amicales, ¿cómo las vivo? ¿Cristianamente? ¿Son sanas? ¿Son dignas de un hijo, de una hija de Dios? La sabiduría filosófica nos ayuda a nunca separar entonces nuestra vida cristiana, nuestra vida en Dios, de la vida humana. La vida cristiana reclama encarnarse en mi vida de todos los días, en todos los aspectos. Aquí solamente menciono quizás los más fundamentales, pero es todo. La sabiduría filosófica nos ayuda entonces a comprender cada vez mejor la verdad de las situaciones, la verdad de mis posiciones, la verdad de mis compromisos en la vida, para entonces vivirlos cada vez más en el misterio central, o con el misterio central de nuestra fe, que es la encarnación del Verbo. Dios se encarnó para tomar toda mi naturaleza y transformarla. Bien, pues yo esta naturaleza humana, esta reflexión humana, esta inteligencia humana la tengo también entonces que permitir a Dios, con el esfuerzo de mi inteligencia, de divinizar, por así decirlo, mi humanidad. Ser testigos de la verdad. La filosofía es buscar la verdad de las cosas. Es buscar siempre salir de la subjetividad hacia la objetividad. De lo que yo pienso a lo que es. Como cristianos, es salir, por ejemplo, de lo que la gente dice de Dios, de lo que yo he aprendido de Dios, de Jesús, de la Iglesia, para más bien ir en busca de la verdad profunda de esas cosas. ¿Cuántos católicos no son católicos? Por tradición. ¿Por qué eres católico? Pues porque soy católico, padre, porque me bautizaron, llevo a mis hijos al catecismo porque soy católico, etcétera. Te vas a casar porque eres católico. Vas a ser padrino de bautizo porque soy católico. Y eso no es ser cristiano. Vivir de la sabiduría filosófica en mi vida cristiana es buscar la verdad de por qué soy católico, qué es ser católico, qué es ser cristiano. Esos textos de San Juan, Pilato interrogando a Jesús. Pilato vuelve a entrar en el palacio, llama a Jesús y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta, ¿viene de ti esta pregunta?
¿O repites lo que te han dicho otros de mí? Vean la respuesta de Jesús. Dices de ti mismo esta pregunta, viene de ti. ¿Lo estás preguntando por ti o por lo que los demás te han dicho? ¿Cuántos no somos unos Pilatos al cuadrado en nuestra vida? Que simplemente andamos diciéndole y orando con Dios, porque esto lo podemos ver como una oración, que de hecho es un diálogo filosófico, decía el padre Philippe. Pero hablo como una oración porque es el hombre hablando con Dios. El hombre hablando con Dios. Y que en tu oración y que después el Señor te diga, oye, si has puesto atención a lo que estás diciendo, a tu oración, ¿realmente lo estás diciendo por ti mismo y consciente de que eso es lo que yo quiero o simplemente estás orando el angelito de mi guarda porque así te lo enseñó tu mamá? Cuando rezas el Padre Nuestro, ¿realmente las 7 peticiones, ¿las 7 qué? ¿Las 7 peticiones? ¿Hay 7 peticiones? Sí, hay 7 peticiones en el Padre Nuestro. ¿No las sabías? ¿No eres consciente? ¿Estás diciendo esto de ti mismo? ¿Estás orando? ¿Estás diciéndome, Padre? ¿Estás diciéndome, hágase tu voluntad en mi vida? ¿Realmente? ¿Lo dices de ti mismo o otros te lo han dicho y simplemente lo estás repitiendo? Es lo que Jesús le dice a Pilato. Es un diálogo filosófico y yo diría, es una oración. Así me veo ante Jesús y que me diga a Él, en muchas cosas de mi vida cristiana, que las hago simplemente por tradición, porque las he aprendido de otros, pero que no son una convicción en mi vida, porque yo no he tenido ese encuentro personal con el Dios vivo. Pilato pregunta después, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Aunque un poco antes va a decir, pero no soy como de este mundo. Se hizo rey. También a veces nosotros decimos de Dios cosas, de la iglesia cosas que sí son ciertas, pero lo estás tomando en un nivel pero muy superficial, muy humano. Sí, yo soy rey, pero no de este mundo. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Jesús dice ahí, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Para eso se encarnó, para eso vivió en medio de nosotros. Y todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Quid veritas. Y ahí se acaba ese diálogo. Maravillosamente San Juan ahí lo acaba. Para que nosotros permanezcamos con esta pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Ya que conocemos la historia, para que no la repitamos. Pilato, sabiendo que ese hombre era inocente, por cobarde, lo entregó. Muchos de nosotros por cobardes, es decir, por falta de valentía, por falta de decisión, no buscamos la verdad. Es más cómoda la opinión. Charles Péguy, un filósofo pensador francés, ya muerto, decía eso, el padre Philippe lo toma mucho en ese ejemplo y entre sabidurías está en ese libro, de lo que decía Charles Péguy, la mayor parte de la gente desciende en el río, él daba esta imagen, el río de las opiniones. Vas caminando por la vida y ves que tanta gente va pasando para abajo y tú vas cuesta arriba del río. Dices, ¿y ves? Es una imagen que Charles Péguy tomaba de la cultura de hoy, el mundo de las opiniones, y todo el mundo lo sigue. Cuando en tu naturaleza está el buscar la fuente, el ir a la fuente de las cosas, no quedarte en la apariencia. Y él decía, si es para descender el fuego, pues entonces sea un cadáver, porque el cadáver desciende más rápido, un cuerpo inerte desciende más rápido la corriente. Sea un cadáver entonces. Hay tantos muertos vivientes en la Iglesia Católica por no buscar la verdad, por cobardía. ¿Qué es la verdad? Y si San Juan ahí detiene ese diálogo con Jesús,
es justamente para decirnos, es una pregunta que está en el corazón, pero aprendamos de esa historia y no nos quedemos solamente ahí. ¿Cómo doy testimonio entonces yo de la verdad hoy en día, entre tanta falacia, por ejemplo, sobre el amor, el matrimonio, la familia, promovido por la ideología de género? Es una pregunta actualísima. ¿Cómo doy yo testimonio? Con los pro aborto, con los pro matrimonios homosexuales. ¿Cómo doy yo testimonio de la verdad ante aquellos que dicen que tú no eres hombre y mujer, que eso es algo cultural, que son géneros solamente, que tú decides lo que quieres ser, hombre o mujer? ¿Cómo hoy, en el mundo de hoy, con esta ideología, como cristiano, cómo yo soy testigo de la verdad? Con esta pregunta los dejo y nos reencontramos en 15 minutos para la última parte. Vamos a pasar a la segunda sabiduría, la teológica. Cómo en mi vida cristiana debo vivir de esta sabiduría teológica. Como les decía, la encarnación de lo divino es una frase que ojalá les permita, casi con una definición así, comprender. Es una imagen, evidentemente, de la encarnación de lo divino. Es decir, buscar un conocimiento constante, creciente de nuestra fe, a partir de la Santa Escritura, la Biblia, que cada vez que vengan a una plática, péganse una Biblia grandota, a través del magisterio de la Iglesia, con el catecismo, los dos libros más fundamentales de una familia cristiana, los otros documentos, por ejemplo, los papas, el Papa Francisco, su último documento, o el penúltimo, Gaudete et Exsultate, sobre la santidad de la vida cristiana. Es así como yo voy a poder adquirir esta sabiduría teológica. Y con ello voy buscando hacerlo carne en mi vida diaria. De que mi vida humana se vaya impregnando de lo que la palabra de Dios y su estudio, lo que el catecismo y su reflexión, o los documentos de la Iglesia, me van enseñando, me van llevando a más profundidades de mi fe. La teología como ciencia suprema y sabiduría en el orden de la revelación. Va a estudiar los fundamentos del conocimiento y de la certeza de la fe. ¿Qué creo? ¿Por qué creo? Pues como cristianos nos regimos por lo que Dios nos ha revelado. Es curioso, ¿verdad? Es paradójico. Es una frase así lapidaria, es una definición. Como cristianos nos basamos, nos regimos por lo que Dios nos ha revelado. Y qué pocos católicos conocen lo que Dios nos ha revelado. Y qué pocos católicos realmente tienen el deseo de conocer y profundizar lo que Dios nos ha revelado. Ahorita me recordaron una cita bíblica que define muy bien lo que es la sabiduría teológica. Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, San Pedro que dice, estén prestos, estén siempre prestos, es decir, atentos y dispuestos a dar razón de su esperanza, de su fe, de lo que creen. Dar razón. ¿Por qué crees? ¿Qué crees? Imagínate, papá, que tu hijo un día te agarre, si es que no te ha agarrado, prepárate. Es lo que dice Pedro, que un día, oye, papá, ¿y por qué vamos a misa? ¿Qué respuesta le darías?
Porque es domingo, porque tenemos que ir, porque es el tercer mandamiento. ¿Qué respuesta le darías? Tienes una respuesta, la respuesta. ¿Por qué vamos a misa? ¿Y por qué me tengo que confesar? Es que no, Dios está en todos lados y Él escucha todo. Yo lo puedo hacer así, ¿no? En live, directo. ¿Por qué me tengo que ir a confesar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Estén siempre atentos, prestos, dice San Pedro, a dar respuesta, a dar razón. No solamente dar razón quiere decir, estás apoyado, con certeza sabes lo que estás diciendo. ¿Y por qué lo estás diciendo? Porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dice la Iglesia. ¿Qué es la Eucaristía? Y así tantas preguntas que el credo, ¿por qué decimos eso? O cosas muy sencillas que hacemos todos los domingos, papá, ¿y por qué nos levantamos ahorita? ¿Y por qué ahorita nos tenemos que poner de rodillas? ¿Y por qué el Padre pone las manos así? ¿Y por qué así? Y es verdad, todos esos gestos los vemos, los repetimos, tenemos toda una vida y decimos, y no sé exactamente lo que eso significa. Y son cosas muy básicas, ¿eh? O el niño que llega del catecismo, papá, mamá, la catequista nos habló, bueno, ¿de qué te habló la catequista? No, pues bien padre, estuvo la clase hoy, ¿de qué fue? Pues de un Golila y Sansón, no, Goliat. Goliat, ok. ¿Me la puedes leer esa historia? Boilas. ¿En dónde encuentras la historia de Goliat y David? ¿Eres capaz de ir a la Biblia y decir, a ver, sí, claro, hijo, ahorita te la busco, ahorita te la leo, completita? Y que no sabes muchas veces encontrar. Historias que conocemos de memoria, o sea, que te las sabes, sí, claro, Golila, Dalila, no. Buscar, saber, conocer, dar razón de mi fe. Y aquí es muy básico comenzar con una buena clase de Biblia, un curso sobre el catecismo, y yo comenzar a estudiar, yo mismo tomar el tiempo. No esperar a tener el tiempo, porque eso es una idea falsa, ¿eh? Nunca lo vas a tener el tiempo, tú tienes que tomar el tiempo, es una decisión. Dar razón de tu fe implica una decisión de tu voluntad, de querer aprender, y por lo tanto tomar el tiempo para hacerlo, los medios necesarios que estén a tu alcance. La sabiduría teológica entonces van a hacer de este esfuerzo de la inteligencia humana por comprender la revelación divina y así poner mi inteligencia a cooperar con toda mi voluntad a la realización por la fe del plan de Dios sobre mí, sobre nosotros. Como ciencia, se esfuerza por penetrar entonces ese plan divino, intentar ver y apreciar las cosas en la óptica divina, a la luz con que las ve el mismo Dios. La sabiduría teológica también nos permite ser intérpretes de Dios en nuestro actuar en el mundo, a partir de la revelación. Como ciencia se dedica a percibir la acción de Dios en la historia de los hombres y buscando el significado último de las cosas. Lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, la ideología de género con la cual terminé hace un rato, es un signo de los tiempos, ¿no? Jesús dijo, estén preparados para los signos de los tiempos, que van a preceder mi venida. Nos lo pidió, estén atentos, porque yo voy a regresar y va a haber signos. La teología me permite poder leer los signos de los tiempos. Esto que estamos viviendo hoy con la ideología de género es uno, clarísimo. Clarísimo para aquel que esté en esta búsqueda, de esta sabiduría, y que toma los medios fundamentales. Aquí están, dos. Venir a pláticas como esta, evidentemente, donde esperemos que aprendamos algo, yo espero eso, y salir motivados para entonces justamente ser mejor cristiano, para darle un poco más de plenitud a mi vida cristiana, a mis domingos, a mi práctica, como llamamos, católicos practicantes. ¿Cómo impregno entonces de sabiduría mi vida cristiana? Así como la filosofía es la ciencia suprema y sabiduría en el orden natural,
estudia el valor objetivo de las cosas, la filosofía. La teología es la ciencia suprema y la sabiduría en el orden de la revelación. Entonces desempeña una función reflexiva cuya tarea consiste en estudiar ese fundamento del conocimiento y la certeza de mi fe. Por ello podemos preguntarnos, ¿qué creo? ¿Por qué creo? Parte con esas preguntas. ¿Qué creo? Bueno, vete al catecismo, la primera parte, el credo, desglosado. Lo que significa cada parte del credo. Creo. ¿Qué significa creo? Lo explica el catecismo. En un solo Dios. ¿Qué significa en un solo Dios? Padre, ¿qué significa Padre? Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, invisibles, cosas visibles e invisibles. Te lo explica el catecismo. Para que cuando lo recites el domingo, sepas lo que eso significa y sobre todo, lo que eso te implica a ti en tu vida. Para que esa fe profesada, celebrada en la Eucaristía, sea después vivida. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el próximo domingo que venimos otra vez a recargar pilas. Esta sabiduría entonces me lleva a preguntarme siempre, ¿cuál es el plan de Dios sobre tal o cual aspecto de mi vida cristiana? Si realmente estoy viviendo bajo ese plan de Dios. Ese plan que lo encuentro en su palabra, revelado. En la iglesia, que me lo transmite, me lo desglosa en el catecismo, o en los documentos, o en la vida de los santos, la tradición. Un ejemplo que abarca muchas realidades esenciales de la vida humana, por ejemplo, el matrimonio. ¿Por qué tomo ese ejemplo siempre, o casi siempre? Porque en este caso ahorita que abarca muchas realidades de mi vida humana, en este caso, la complementariedad hombre y mujer, la procreación, la educación de los hijos. Entonces, el matrimonio como sacramento, aquí no solamente el matrimonio natural, sino el matrimonio como sacramento, ¿lo vivo realmente según el plan de Dios? ¿Qué me dice la Biblia sobre el sacramento del matrimonio? ¿Realmente estoy usufructuando de esta gracia que recibí? ¿Es una gracia real? Buscando cada día más ser ese sacramento del amor de Cristo para con mi esposo, para con mi esposa. Busco seguir en su justa verdad, según la revelación, el orden que Dios planeó desde el principio de dar al hombre el cargo, la responsabilidad de ser cabeza de la mujer y de su familia. ¿Realmente tú, varón, esposo, eres una cabeza de tu iglesia doméstica? ¿Eres la cabeza de tu esposa? Son realidades reveladas. Están en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y por no tener esta sabiduría, no eres cabeza, eres un cabezón muchas veces, con tu esposa. Mujer, sé sumisa a tu esposo, cabeza. No, hombre, hoy no menciones esa. Muchas Biblias hasta ya se lo quieren borrar. Hay peticiones de que se quite ese texto de San Pablo porque es inaudito hoy. Las católicas feministas extremistas, católicas feministas, no tiene nada que ver, o sea, incompatible, pero así se llama, católicas extremistas o feministas. Pero esa sumisión, ¿qué significa? ¿Realmente sabes lo que significa? ¿Has ido a leer esos textos? ¿Has leído la teología de Juan Pablo II sobre esa sumisión, mujer? Eso es la sabiduría teológica. Para entonces vivir de esos misterios en mi vida, tal cual como se presenta en mi vocación. Pero sobre todo esta sabiduría es para esto. Un día, los 4 evangelistas narran este pasaje. Bueno, Juan no, lo narra de otra manera, los sinópticos. Un día Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Se va la opinión. Y comienzan a decir, no, pues unos eres esto, otros es. Y la segunda pregunta de Jesús es, ¿y ustedes? Ustedes mis discípulos, para ti, ¿quién soy yo? El culmen de la revelación y por tanto de la sabiduría teológica es Cristo. Nuestra vida cristiana no es transformada ni puede ser plena, sino no solamente por ser miembros
formalmente por el bautismo de la Iglesia. Tampoco nos planifica solamente una práctica litúrgica dominical. Ni siquiera el cumplimiento formal de los mandamientos. Recuerden a ese joven de Marcos 10. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos, le dice el Señor. El chavo, pues sí, eso lo hago desde chavo, pero ¿qué me falta? Su vida no es plena. El cumplimiento formal de los mandamientos no planifica. Pablo lo reforzará más tarde en las cartas. No es el cumplimiento de la ley como tal. Tenemos que cumplirla, pero no es ese cumplimiento formal el que te va a dar la plenitud. Por eso nuestras misas dominicales, por eso nuestras asambleas, que yo les llamo muchas veces de cuerpos presentes. Son misas de requiem, la mayor parte. Que dices, híjole, cuando les dé las caras, comenzando con la del Padrecito. Bueno, formalmente estamos cumpliendo con el domingo, con el mandamiento tercero. Formalmente. No, una vida así no es transformada, no es planificada. Nuestra plenitud de cristianos solo puede venir de un encuentro, del encuentro personal con Cristo vivo y de un conocimiento cada vez más profundo de su vida y obra que me lleva a vivir en el amor de su misterio. Es vivir en el amor de su misterio. ¿Por qué voy a misa? Porque lo amo. Esa debe ser la respuesta normalmente. ¿Por qué me voy a confesar? Porque lo amo. Oye, papá, ¿por qué vas a bautizar a tu hijo? Porque amamos a Dios y queremos que mi hijo también lo ame. Oye, ¿por qué lo mandas al catecismo? Porque amamos a Dios y queremos que ese amor se siga extendiendo en el conocimiento de nuestra fe. Yo sueño con papás que me den esas respuestas, con religiosos. San Pablo lo dice, puedes hacer todo, absolutamente todo, pero si no lo haces por amor y con amor a Cristo, con el amor de Cristo en tu corazón, de nada te sirve, de nada, ni las cosas más heroicas, de nada te sirve. Primera carta a los Corintios 3. Entonces, un encuentro es solamente eso que lleva mi vida cristiana a plenitud desde el punto de vista teológico. Un encuentro con Cristo vivo y de un conocimiento cada vez más profundo de su vida y de su obra, que me lleva a vivir entonces en el amor de ese misterio, dando testimonio directo y personal de Él ante el mundo, ser testigos de Cristo, ser testigos de la verdad, ser testigos de su amor, ser testigos de su salvación porque yo estoy salvado, porque me siento, porque vivo de esa salvación. Eso cambia totalmente. El domingo podrá llegar y no tienes ganas de ir a misa, es normal, a veces, ¿sí? O de orar. Pero sin embargo, el amor te motiva. Así como cuando no tienes ganas de levantarte en la mañana, ir a trabajar, pero ves a tu esposa, a tus hijos, y no, pues tengo que echarle ganas, porque hay que seguirle. Y tus hijos te motivan, tu amor de padre, tu amor de esposo, normalmente te motiva. Y te levantas y le echas ganas, la esposa también, lo mismo, los hijos igual. Con la escuela ya estás desanimado porque es muy difícil, pero ves el esfuerzo de tus papás, ves cómo, y tú dices, híjole, no, o sea, ¿cómo? O sea, le tengo que echar ganas porque mira, mis papás también ahí. Y estamos en esa constante motivación. Bueno, así también, en mi vida cristiana, es solamente el amor de Cristo en mi corazón que me motiva entonces a vivir y a, entonces sí, vivir plenamente de la práctica litúrgica, de los mandamientos, de la forma cristiana. Cristo entonces es el alfa y el omega. En el Apocalipsis San Juan lo dice 2 veces, yo soy el alfa y el omega, ese principio y fin, el que engloba todo. La teología recapitulará en Cristo todas las realidades del universo, las eternas, las temporales, espirituales, las carnales, alfa y omega, principio y fin, todo, de toda la historia humana. Es la plenitud de todos los deseos del corazón. El alfa y el omega de la sabiduría teológica es ese conocimiento de Jesús que opaca
cualquier otro conocimiento. El amor entonces, el amor es lo que nos hace dar ese paso a la tercera sabiduría, que es la mística, que es la sabiduría del amor. Es la sabiduría en donde yo recibo ese amor, para poder entonces amar a la altura de Dios y como Dios mismo. El mandamiento nuevo será este. Yo les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ya no es como la antigua alianza, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, ámalo ahora como yo lo amo. ¿Cómo lo amo yo? Como Dios. De ese amor eres incapaz, pero yo te lo voy a dar. Es un don divino, es una gracia infusa. Llega la hora, Jesús 4, con la samaritana, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Amor y adoración. El culmen de la vida cristiana es la adoración a Dios, pero específicamente a Cristo Eucaristía. ¿Cómo entonces impregno de sabiduría mi vida, de sabiduría mística, mi vida cristiana? Bien, algunos ejemplos, y con estos voy cerrando esta charla para darles tiempo a algunas preguntas, si quieren. Primeramente, orando. Algo tan sencillo, algo tan fundamental. Orando. Darte el tiempo para estar con el Señor. Dice el Catecismo, en la cuarta parte, que es sobre la oración, dice: no oramos cuando tenemos tiempo, sino que nos damos el tiempo, nos tomamos el tiempo para estar con el Señor, con la convicción y con la fuerza de no dejarlo, o sea, de no truncar ese tiempo, independientemente del esfuerzo, de la sequedad del encuentro. Porque a veces sí que la oración, no se pasa nada y tú estás, estate ahí. Reserva ese tiempo al Señor y verás cómo poco a poco tu corazón se va a ir modelando. El amor va a ir vivificándote, el amor de Dios. El Espíritu Santo va a ir siendo libre en tu vida. La adoración, adorando. Ve a adorar al Santísimo Sacramento. Pasa tiempo con Él en el sagrario. Los jueves en las parroquias, en las comunidades, generalmente hay una exposición, hora santa. Ve, adóralo. Entre semanas y yendo a tu trabajo siempre pasas por una iglesia. Toma el tiempo de regreso, detente, 5 minutos, entra, salúdalo, póstrate ante su presencia. Adóralo. No puedes ir a una iglesia, entra en tu corazón y ahí, cierra la puerta, adóralo. Te adoro, Señor. Apréndete la oración de adoración del ángel de Fátima. Señor mío, yo te amo, yo espero en ti, yo creo en ti y yo te adoro. Y te pido perdón por los que no creen en ti, por los que no esperan en ti, por los que no te aman y por los que no te adoran. Te levantas y sigues tu camino para tus actividades. Adorar. Es ese corazón a corazón. Ahí es abrirte y disponerte para que el Espíritu Santo infunda cada vez más ese don del amor de Cristo en ti y así puedas ir viviendo de esa sabiduría mística, viviendo los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos, ¿qué son? Es el caudal de gracia, es el caudal de amor de Cristo, objetivamente. Ahí acallar mi psicología. Es que la confesión me cuesta, padre. Pues bienvenido al club, a mí también, ¿sabes? Eso es normal. Que nos cueste irnos a confesar, que nos cueste abrir el corazón con otro. Y a mí también, ¿eh? Y le digo en serio. Pero si nos cuesta y eso nos impide es porque estamos en la psicología, en los pliegues psicológicos y porque también faltamos de fe. Pero sobre todo de amor. Faltamos de esta sabiduría
del amor que me impulsa. Sí, ve, pues justamente Él es el que te puede perdonar. Él te quiere perdonar. Él te está esperando con los brazos abiertos. Pero es que he hecho, Padre, no se imagina si supiera. Pues justamente para eso se quedó Él aquí, en el sacramento. Y la comunión eucarística. Es muy triste que nuestras comunidades parroquiales, menos del 50% de la asamblea comulga los domingos. Es triste, es grave. ¿Por qué? En el fondo, falta de este amor profundo, de este amor del Espíritu Santo, de Cristo en mí. Y, claro, el ejercicio de las obras de misericordia. Todo aquello que hayas hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Eso es dejarse llevar por ese impulso del Espíritu Santo, movidos por Él, para servir a Cristo en el hermano, por amor. Algunos ejemplos, podría haber muchos más, pero creo que estos encierran todo lo que es una práctica constante, cómo recibir, porque es un recibimiento, cómo vivir de esta sabiduría mística. Bueno, en esos 4 puntos creo que encerramos todo. Les recuerdo lo que ayer les decía, con lo que concluía la sesión, los 9 consejos o condiciones de Santo Tomás de Aquino para ser sabio. Esta sabiduría, tanto la infusa como la divina. La humildad. La humildad que lucha contra la soberbia. Dice él, contra la hinchazón de la soberbia. La sobriedad, que lucha contra el orgullo, la presunción, a veces que nos da el saber. La certidumbre, es decir, estamos apoyados en roca, sabemos por qué estamos diciendo eso, tengo los fundamentos filosóficos, teológicos, escriturísticos, místicos. La certidumbre me permite no darle entrada a la duda, a una duda que tambalea, al no saber a dónde te tienes que dirigir. La verdad, que te hace justamente huir del error y olerlo, el error, oler azufre. Cuando alguien dice algo, dicen, eso me huele mal. La sencillez, ser un hombre sencillo, de una sola pieza, sin engaño. La santidad, es decir, para Santo Tomás de Aquino aquí, la santidad es el saber unido al amor y a la caridad. Las obras de misericordia. La servicialidad, el que es sabio pone al servicio de los demás, de su prójimo, su saber. Lo transmite y lo sabe transmitir. La liberalidad, sin ser tacaños, dice él. Porque a veces sí hay quienes transmiten, pero son tacaños, o sea, no, muestran un poquito, un poquito más porque es que si no, ¿qué tal se aprenden tanto como yo y pues luego van a ser más que yo y no? Un tacaño intelectual, dice, para eso hay que ser liberal. Y las buenas obras, porque es ahí donde se va a testificar el verdadero saber. En tu actuar bien en el mundo. Santo Tomás es un maestro y un sabio para nosotros, y lo es para la Iglesia, y lo es para el mundo. Un hombre que fue capaz de descubrir el orden de las cosas junto con Aristóteles. De las cosas en sus diferentes niveles, cuando carecemos de sabiduría, sea infusa, sea adquirida, ¿qué pasa? Nos sumergimos en un desorden. Vivimos en un desorden. ¿Qué es lo que pasa mucho en nuestras sociedades, en nuestros ambientes, en nuestras comunidades eclesiales? Nos sumergimos en el caos, en el sinsentido. Por eso hoy la gran epidemia del siglo XXI, el suicidio, la depresión. Todo eso tiene fundamentos humanos, teológicos, evidentemente místicos. Cuando no vivimos de estas sabidurías, todo es caos, todo es confusión. Tenemos un saber, pero es un falso saber, el saber cientista, que al final no sabe nada, porque ignora lo más importante, es decir, la razón por lo que vivimos y la meta,
a la que hemos dirigido nuestros pasos. Como cristianos estamos llamados entonces a buscar esa sabiduría. Termino con estos textos últimos. Pablo, Colosenses, que dice que Cristo es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Obvio, todo se centra en Cristo para nosotros, porque una vida cristiana es una vida en Cristo, con Cristo, para Cristo. Lo decimos en cada misa, por Cristo, con Él y en Él. Toda mi vida con Cristo, toda mi vida por Cristo, toda mi vida para Cristo, en Cristo. A ti, Dios Padre. Lo que decimos después de la consagración, de la plegaria eucarística. Proverbios 4. Busca la sabiduría, lo que nos dice la misma palabra de Dios. Hazte inteligente. No olvides lo que te digo, no menosprecies mis palabras. Si no abandonamos la sabiduría, ésta te protegerá. Ámala y velará por ti. El principio de la sabiduría es correr tras ella. Padre, yo quiero ser sabio. Padre, yo quiero conocer mi fe, pero nunca abres la Biblia. Nunca vas a un curso. No haces nada. Estás con tus pantuflas. Cristianos con pantuflas. Acomodados en su casa, en su sillón, en su reposet. Y ahí rezando el rosario. Esos cristianos, el principio de la sabiduría es correr tras ella. Busca la inteligencia a cambio de todo lo que tienes, porque es la perla preciosa del Evangelio, que dice. El que ha encontrado una perla preciosa vende todo lo que tiene para comprar ese campo y quedarse con esa perla. Exígela, elígela, te exaltará, apégate a ella, te honrará. Pondrá en tu cabeza una magnífica diadema, te regalará una corona de gloria. Atiéndeme pues, hijo mío, toma en serio mis palabras y vivirás largos años cuando te haya enseñado los caminos de la sabiduría, cuando haya orientado tu ruta, caminarás sin vacilar y podrás correr sin miedo a caerte. Bello texto de Proverbios. ¿Y qué decir con lo que San Pablo nos dice? Y con esto concluyo. Para vivir una vida plena, cristianamente, es necesario tomar y nunca dejar lo que yo llamo este camino tripartito. Te lo pongo aquí. Busca la verdad. Sabiduría filosófica. Busca conocer a Cristo personalmente. Para ustedes, ¿quién soy yo?, le dice el Señor a sus discípulos. No me digas lo que aprendiste en el catecismo. No me digas lo que te han dicho. No, para ti, ¿quién soy yo? La sabiduría teológica es ese conocimiento cada vez más profundo de Cristo, un conocimiento personal, un encuentro personal y finalmente ser un alma adorante. Si creo en Él, si lo he encontrado, no puedo más que postrarme ante su presencia y adorarlo en la Eucaristía. Pablo, en esos 3 pasajes, cuídense de que nadie, Colosenses 2:8, cuídense que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Primera de Pedro 2:1. Rechacen pues toda maldad y engaño y la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra de Dios. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Se dan cuenta de lo que dice San Pedro? Gracias a ella se nutrirán y alcanzarán su plenitud. Cristianos ignorantes, por ahí dicen, mañana estarás tocando las puertas, pero equivocadas. Pensando en todo esto, y lo quiero concluir Efesios 3, esta sesión, segunda charla, con esta oración, haciendo la oración juntos. Este capítulo 3 de Efesios, que lo escuches con un corazón dispuesto, que lo escuches y que lo hagas oración, porque es una oración de Pablo. Yo la haré, tú simplemente escúchala con tus ojos abiertos o cerrados y síguela en tu corazón en silencio.
Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial, pues patria viene de Padre. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su Espíritu, al hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en Él puedan edificarse, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es, en una palabra, que conozcan ese amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén.